vivo. Abajo el centro. Ok, ya dice que estoy transmitiendo en vivo. Dice, estamos avisando a tus seguidores que empezaste a transmitir en vivo. Ahora, ¿cómo te junto a ti? Sí. ¿Cómo te añado a ti? Ponme, Hay una personita ya te abajo veo. Ahora y pongo a Letia. sí, ponle más. A Letia, invitar. Ay, ya me están diciendo que se unieron algunas gentes. Pero te estoy oyendo por mi computadora y va a ser un relajo. Ya, ahí está, ¿verdad? Sí. Ah, ya se están uniendo gentes. Dice allí arriba 8. Para mí esto es novedad. Que sepa la gente que es novedad. Ok, ok. Ay, qué divertido. Qué divertido. Feliz inicio de la primavera. A tutti. Primer inicio. Ok. Hola, Patti. Hola, Vic. Estoy viendo otras gentes que ya se me pasaron, no alcancé a ver. Hello, Patti. Hello, hello. Pues bueno, hoy arrancó la primavera. Entonces vamos con todo. Vamos con todo. Bueno, aquí estamos Aletia y yo. Y entonces ahí es donde la gente hace como que nos saludamos. Hola, Aletia, bienvenida al programa y esas cosas. Hola. Hola, hola. Ay, me da gusto hacer, prefiero hacer live con alguien, ¿eh? Plutón. Ah, qué bonito. Plutón. Ay, también estoy viendo por ahí que mi prima Trini se unió. Buenísimo. Pues bueno, ya estamos con 13 gentes y a lo mejor estaría bueno ser más o menos puntuales. Nos arrancamos, ¿no? Nos arrancamos. ¿Por qué estoy hablando de Plutón cuando nadie habla de Plutón? Cuando Mercurio retrógrado se hace famosísimo, cuando el signo del zodiaco cada mes se hace famosísimo, etcétera, etcétera. Entonces el otro día estaba yo platicando con Aletia y decidimos hacer un live. Y primero quiero dar el contexto de lo importante. Ajá. Hay planetas rápidos. Hay planetas rápidos y hay planetas lentos. La Luna es lo más rápido, ya sabemos que es satélite, pero le vamos a llamar planetas. La Luna da una vuelta al zodiaco cada 28 días. Eso quiere decir que cambia de signo cada 2 días y medio. Todo lo que está allá en el cielo, la Luna, el Sol, Plutón, Neptuno, Júpiter, todos los planetas, satélites, estrella, el Sol, que están ahí, de alguna forma están para todos nosotros en un mismo signo. Pero ¿cuál es la diferencia de que la Luna esté hoy en Piscis y ayer, antier haya estado en Acuario? ¿Y por qué la relevancia de que Plutón entre en Acuario? ¿No? La Luna cada 2 días y medio cambia de signo, el Sol cada 30 días cambia de signo, Mercurio, Venus cada 30 días más o menos cambian de signo, Marte cada 2 meses, y así se va extendiendo. Júpiter cada 12 años le da la vuelta completa, entonces se la pasa un año en cada signo. Y Plutón, que es el más lejano de los que ahorita estamos considerando, se tarda 240 y tantos años en dar la vuelta al zodiaco. ¿Eso qué quiere decir? Que ninguno de nosotros, por el momento, hasta donde la medicina ha llevado, nos va a tocar vivir a Plutón en todos los signos. Si vivimos mucho, viviremos la oposición. Ahorita está empezando a vivir gente ya más tiempo, y por el ángulo, luego platico de eso de Plutón, hay gente que ya está viviendo el haber visto transitar Plutón la mitad de los signos. Pero eso es raro, digamos, porque Plutón va cambiando de velocidad. No es que Plutón cambie de velocidad, sino está el Sol, nosotros damos vuelta alrededor del Sol, Plutón también, y entonces como ambos nos estamos moviendo, a veces parece que va más rápido y a veces parece que va más lento. Eso olvídense en este momento. Pero es muy importante. ¿Por qué estoy hablando de esto? Los próximos 20 años, Plutón va a estar en Acuario. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué manera nos afecta? Ajá.
Si le damos tanto bombo y platillo a cada vez que Mercurio se pone retrógrado y se pone 2 veces y medio al año, y nos afecta, pero nos afecta así a comparación de lo que nos afecta y nos influencia Plutón. Uh-huh. ¿Por qué? Vamos a hacer un paralelo, estaba yo tratando de pensar en ejemplos y se me ocurrió algo así. Decía yo, cada 2 días y medio la luna cambia de signo y entonces si la luna está en Cáncer, todos estamos un poquito más tendientes a querernos quedar en nuestra casa, a querer familia, a querer comer rico, que son todas características de Cáncer. Si 2 días y medio después la luna está en Leo, todos andamos más fiesteros y más con ganas de jugar. O sea, es una cuestión tenue porque la luna pasa rápido y es para todos. Mientras más dura un planeta en un signo, el efecto es mucho más profundo. Uh-huh. Yo siempre pongo el ejemplo de que si yo paso corriendo por un chorrito de agua, a lo mejor ni me entero. Pero si me dejan caer el chorrito de agua durante 2 años, me agujera el cráneo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante que Plutón vaya a estar en Acuario 20 años. Muy, muy importante. O sea, la última vez, por ahí me puse a anotar fechas, la última vez que Plutón estuvo en Acuario fue en 1777, ¿no? Entonces, digamos que sí es relevante el asunto. Entonces, ¿cuándo va a entrar? Por ahí está anotada la fecha, hemos estado haciendo una cuenta regresiva. Dentro de 3 días va a entrar Plutón a las 6:14 de la mañana. Estaba yo diciendo esto, estoy nada más checando mis apuntes que no se me pase algo importante. Les decía yo que el periodo orbital de Plutón, que le da la vuelta en 248.5 años. Y entonces, como ha ido cambiando de velocidad a los ojos de nosotros, estuvo 12 años en Escorpión, 13 años en Sagitario, 16 años en Capricornio, ahorita hoy está en Capricornio, dentro de 3 días va a cambiar a Acuario, pero hoy está en Capricornio, lleva 16 años en Capricornio. ¿Por qué es importante estos planetas lentes con respecto a signos? Si alguno de ustedes vio un programa que yo di en diciembre anterior a la pandemia, estaba yo hablando de que algo importante iba a pasar porque había 3 planetas gordos que se habían juntado en Capricornio. Por ahí en Facebook hay un archivo que se llama algo así como Winter is Coming, que hacía yo el juego con Game of Thrones de que iba a pasar algo semejante al invierno, y bueno, todos sabemos lo que pasó, porque había 3 de los planetas lentos en Capricornio. Ahorita es el más lento de todos, va a cambiar a Acuario. Entonces, lo que queremos saber es este fondo genérico que hay de influencia en el universo, cómo va a cambiar, qué quiere decir que cambie de Capricornio a Acuario, qué es lo que podemos esperar, qué es lo que necesitamos aprender, qué es lo que podría cambiar, etcétera, etcétera, para allá vamos. En 2020 empezó a bajar el ritmo de la velocidad y ahora va a estar 20 años en Acuario, luego estará 23 años en Piscis, 31 en Aries, o sea, a mí ya no me va a tocar verlo, con un poco de suerte me toca verlo entrar a Piscis, pero salir de Piscis ya tendría yo que haber pasado de los 100 y pico. Entonces, los eventos que toman más tiempo, o sea, que como esto que estoy hablando, desarrollan mucha más profundidad y complejidad en un signo. O sea, cuando hablamos de Mercurio retrógrado, se me va a descomponer el celular, se me va a retrasar el avión, nada tan fundamental, digamos, que nos debiera quitar el sueño. Con Plutón estamos hablando de cosas más serias. Y serio no quiere decir tremendo y catastrófico y caótico y horrible. No, simplemente más serias, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Que hay diferencias importantes en lo que vamos a vivir como humanidad. Como humanidad hay eras, esto no es una era, será una generación, 20 años, no sé cuánto es técnicamente una generación, pero ¿de qué estamos hablando? Para empezar, va a impactar a todo el planeta. A todo el planeta. ¿Eso qué quiere decir? Plutón cambia de signo para todo el planeta. Para todos los que estamos en la Tierra, digamos, ¿no? Nos afecta a todos. Igual que la Luna cuando cambia, igual que el Sol, bla, bla, bla. Entonces, el
otro día que estábamos platicando con Aletia, no sé si pusiste como esto de de qué tiempo a qué tiempo estuvo en Leo. Yo lo tengo para leerlo, pero no sé si sería muy árido. ¿Lo ponemos ahí o lo ponemos al final como en comentario en el live? O sea, como para que la gente sepa en dónde tiene su Plutón natal, porque importa en dónde tengo mi Plutón natal y luego en dónde va a venir el Plutón en tránsito. Ok, pues es larguísimo, pero lo pongo en los comentarios. Ahora, Lo pongo como un órale, me parece comentario. padrísimo. Para que la gente se busque si quiere buscarse ahorita o después, porque Aletia venía con una reflexión que me parecía muy interesante de cuántas generaciones estábamos viviendo con Plutón distinto, con Plutón distinto. Y primero tendría yo que empezar por decir de qué habla Plutón, ¿no? O sea, si la luna habla de las emociones, todos andamos con más ganas de casita cuando esté en Cáncer, de fiesta cuando esté en Leo, de meditar y de que se nos vaya el avión, o sea, todos los signos tienen un aspecto luminoso y un aspecto sombreado. Idealmente estaría padre irnos a lo luminoso y tratar de evitar lo sombreado, no siempre es posible, pero está bueno saber ambas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en Cáncer, que lo estaba yo agarrando de ejemplo, cerrarse emocionalmente sería un aspecto negativo, abrirse al contacto emocional sería un aspecto, y nutrirse de las emociones sería un aspecto positivo. Entonces, cada uno de los signos tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo, y se trata de conocer el signo en donde está cada uno de estos planetas para trabajar e irnos a la parte positiva. Entonces, estaba yo por decir que de qué trata Plutón. Si la Luna habla de las emociones, si Mercurio habla de la comunicación, ¿qué sucede cuando estamos hablando de Plutón? Plutón habla de los cambios profundos y de las transformaciones de raíz, las muertes y renacimientos de una sociedad, de un planeta, y muerte y renacimiento, no seamos tremendistas, o sea, cuando una mujer pare a un hijo y vive con ese hijo el resto de su vida, de diferentes edades, aunque el hijo se vaya, se case y tenga nietos, o sea, ya nunca deja de ser mamá de ese individuo, es un proceso de muerte y renacimiento. Yo, Nina Ortega, soy una Nina Ortega o era una Nina Ortega antes de parir a mi primera hija y después me convertí en mamá y muchas otras cosas, pero ya no dejé nunca de ser mamá y fue un cambio muy profundo y fue un cambio de un tránsito de Plutón. Entonces son esas muertes y renacimientos en donde la que no tenía hijos ya no vuelve a existir nunca más. A ese tipo de cosas, no esperen una muerte física necesariamente, ¿no? Entonces, Plutón habla de cambios profundos y de transformaciones profundas. Va a estar durante mucho tiempo en un signo, estuvo 16 años, sigue estando en Capricornio y todavía va a estar entrando y saliendo de aquí a noviembre, sí, creo que hasta noviembre 4, va a estar entrando y saliendo hasta que ya se quede en Acuario. Siempre hay un periodo de transición. Ahorita estamos por empezar la transición Capricornio-Acuario, Capricornio-Acuario, Capricornio-Acuario. Y entonces me gustaría hablar de la transición Capricornio-Acuario y empezar a hacer la suma y la resta de qué significa eso para la humanidad, ¿no? La suma y la resta. Entonces, si Plutón habla de cambios profundos y de transformaciones, el signo nos da como la calidad, como el colorcito al que estamos invitados como humanidad para trabajar cosas. Y entonces quisiera hablar un rapidín, luego nos podemos regresar a qué Plutón tiene cada quien en qué lugar, pero hablar un rapidín de la transición Capricornio-Acuario. Imagínense que de repente arranca la sociedad y nos vamos, yo soy pésima para la historia, pero imagínense que nos vamos a muchísimos años para atrás, cuando de repente empieza alguien a decir, a ver, tenemos que organizarnos, ¿no? ¿Quién va a ser el jefe? ¿Quién va a ser el maestro? ¿Quién va a enseñar a quién? ¿Quién va a tener autoridad sobre quién? Ah, los que roban los vamos a meter a la cárcel y estos van a estar encerrados y estos afuera. Toda esa organización tiene que ver con la energía de Capricornio, toda esa. Y, y Acuario, que es la evolución del signo que sigue,
hago un paréntesis rapidísimo para decir, no quiere decir que los acuarios somos más evolucionados que los capricornio. Mentira que los piscis son los más evolucionados del mundo mundial. No, es un círculo, es una espiral que no acaba, digamos, ¿no? Pero es el signo que viene. Entonces, Capricornio es se organiza la sociedad en reglas, bueno, malo, etcétera, etcétera, escuela presencial, maestra al frente, recreos de tantas horas, tantos minutos, bla, 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 se organiza. Y cuando viene Acuario es porque es tiempo de romper esa organización anterior y crear una nueva. ¿En base a qué? ¿En base a qué se va a crear una nueva? En base a cuestionar lo anterior, qué funciona, qué no funciona. Los que me han seguido en algunas de las pláticas que he dado este año y el anterior, vengo hablando de esto desde hace tiempo, porque se ha ido cocinando y cada vez va a ser más claro que ya el mundo en el que vivimos no funciona de la forma en la que lo construimos y que necesitamos cambiarlo. Y cuando Plutón cambia Acuario, o sea, todo lo que hemos vivido en la pandemia para tratar de cambiar, que las escuelas ya era evidente que no funcionaban, que la cantidad de tráfico y lo que gastan las mamás en circular evidentemente no funciona, lo que todos gastamos en circular, o sea, hay tantas y tantas cosas que ya no funcionan, la forma de la pareja, el modelo de maternidad, o sea, hay mil cosas que ya no funcionan. Y la pandemia vino a darnos un poco de zapes, a ver si empezábamos a cambiar cosas, algunos lo hicieron o lo hicimos y algunos no. Y Plutón en Acuario lo va a querer hacer de una forma mucho más contundente, va a querer tirar las estructuras anteriores. Ajá. Pero desgraciadamente los planetas no funcionan solos. O sea, hay una influencia genérica a la que cada uno como individuo vamos a responder y podemos romper de una manera sombreada o de una manera luminosa. A mí me gustaría tomar aire tantito, como para ver, yo le pedía a Letia que me acompañara, porque yo de repente me monto en el hablar y hablar, y como esto no es tan interactivo cuando es por Zoom, no sé qué tan claro voy, o si te gustaría, Letia, como representante un poco de todos los que me están oyendo y que no están tan empapados de astrología, si te quedaste para atrás sintiendo que hay algo que preguntar, algo que aclarar, ¿cómo iríamos? ¿Tú dirías que la pandemia, por ejemplo, fue una demostración capricorniana de Plutón en el mundo? Fue sin duda una influencia capricorniana, o sea, Plutón estaba en Capricornio, se le unió Saturno, que es el representante de Capricornio, porque cada planeta es representante de un signo, se le unió Saturno en Capricornio, estaban juntitos, y que eso sucede cada 28 años, pero en diferente signo. O sea, no había sucedido en Capricornio, digamos, a lo mejor allá en algún milenio anterior me pierdo con los números, pero no hace muchísimo tiempo, porque por lo menos hace 250 que Plutón no estaba por aquí. Entonces se unieron Saturno y Capricornio y se les unió Júpiter también, y hubo una conjunción de 3 planetas lentos en Capricornio. El mero mero de Capricornio, Plutón, que hace cambios importantes, y Júpiter. Y entonces, Capricornio, que es el signo de las estructuras, pues hubo un cambio de estructuras muy contundente, digamos. Y un cambio de estructuras muy contundente, y Saturno empezó a cuadrar a Urano, o sea, hacer un ángulo de 90 grados a Urano, que es representante de Acuario. O sea, ya estaba empezándose a cocinar la transición de Capricornio a Acuario, porque aunque había 3 planetas en Capricornio, estaban cuadrando Saturno a Urano, que ambos son representantes de Acuario. Saturno es representante de los dos, de Capricornio y de Acuario. Y entonces ya empezaba como a cocinarse esto, que cuando Plutón entre contundentemente a Acuario, o sea, digamos que había un énfasis de Capricornio, y hasta literalmente nos guardaron Capricornio. Capricornio es cerrado, estructurado, guardado, o sea, es mucho más sólido, y Acuario rompe las estructuras. Entonces, literal, nos encerraron a todos, digamos, ¿no? Y hubo un énfasis capricorniano, y cuando Plutón se termine por entrar a Acuario, o sea, finales del año que entra, y se clave ahí en Acuario, entonces va a haber un énfasis acuariano. Va a haber... Ajá. Oye, y a ver, háblanos un poco sobre estas características. Ajá.
Acuario Acuarianas. es el signo que justamente, o sea, digamos, Saturno todavía la tribu manda, digamos, ¿no? Entonces todo, o la tribu manda. Acuario es el que está dispuesto a salirse de la tribu, el que está dispuesto a romper con tal de no traicionarse a sí mismo. El que está dispuesto a romper, aunque los demás lo crean que están loco. El que está dispuesto a romper, aunque lo exilien. Pero al mismo tiempo es el que rompe con una cierta genialidad, no genialidad en el sentido que es más brillante, más inteligente o más abusado, sino que alcanza a ver cosas que los otros no ven. Yo muy a menudo doy el mismo ejemplo en donde en los tiempos de María Castaña o más para atrás, seguramente algún acuario fue el que dijo, no sacrifiquen a la Virgen para que llueva, o sea, no tiene nada que ver con que sacrifiquen a la señorita que no ha tenido relaciones sexuales con que llueva, y seguramente lo mataron al pobre o pobre individuo que dijo eso, y algún día carecieron de vírgenes y ya no pudieron matar a nadie, y llovió también, y dijeron, ay, foca, a lo mejor sí es cierto, tiene razón este güey, que no tenía nada que ver. O sea, Acuario alcanza a ver fuera de la lógica de la sociedad y de lo que nos enseña. Acuario, o sea, toda la gente que tiene algo importante en Acuario, Sol, Luna o varios planetas en Acuario, ascendente, etcétera, alcanza a ver más allá de lo que nos dijeron que podíamos ver y deberíamos de ver. Y entonces, ese tipo de genialidad me refiero, cuando alcanzas a ver algo distinto de lo que te entrenaron para ver y de lo que te permitieron ver. Y entonces la invitación es, ok, ya nos dijeron cómo debe funcionar el mundo, ¿no? Y entonces mucha gente la encerraron y simplemente estuvo esperando a que le permitieran volver a salir para continuar la vida igual. Pero el chiste era cuestionarnos, ok, ¿y, y qué estamos viviendo diferente y cómo? Y empezar a ver cosas distintas. Entonces, si Capricornio dice, vamos a organizar, Acuario dice, ok, ya que parte de la organización ya no funciona, que parte de lo que ya está organizado no sirve. Y Acuario quiere poner la voz para que se rompa lo que ya no funciona, para que se rompa lo que ya no sirve. ¿Para qué? Para que co-creemos juntos otro modelo de realidad. Afortunadamente va a estar ahí 20 años porque yo creo que necesitaríamos 100, no 20, o sea, para reestructurar el mundo tan espantoso que hemos organizado, en donde nos parece normal comer veneno y beber veneno, que nos está matando a todos, y respirar veneno y seguir generando el veneno, y nos parece normal, ¿no? Entonces, yo creo que 20 años no van a ser suficientes, pero por lo pronto, digamos, pues es una buena ayuda, ¿no? Eh, Dice Marién Estrada, háblanos del claro, lado oscuro de Acuario. Entiendo o sea, entiendo el tránsito entre Capricornio y Acuario. ¿Cuál sería un la Acuario rebeldía a lo sombreado? pendejo, la rebeldía a lo pendejo. Tú dices blanco, yo digo negro. Tú dices me vacuno, yo digo yo no me vacuno. O sea, digamos, si tomo el ejemplo de la vacuna, un acuario en una forma luminosa cuestionará e investigará si se pone la vacuna o no, independientemente de lo que el mundo diga y lo que sus amigos digan y lo que su entorno diga. Eso sería luminoso. El acuario sombreado haría exactamente lo contrario de lo que todo el mundo hace y está de la misma manera condicionado por la sociedad, de la misma manera que un Capricornio, digamos, siguiendo las reglas, de la misma condicionado, pero simplemente al revés. O sea, todo el mundo se viste de rojo, yo me voy a vestir de negro. Todo el mundo se viste de negro, yo me voy a vestir de rojo. Entonces, el acuario sombreado, oscuro, como pone Marien, es el que va simplemente en contra, que no se pregunta a sí mismo qué es lo que quiere y qué es lo que necesita y qué es lo que le parece bien. O sea, el luminoso está dispuesto a perder a la tribu con tal de no perderse a sí mismo. Y el sombreado es como escupir a lo güey a todos lados porque él es único y verdadero, pero realmente no tiene idea ni siquiera que, digamos, ¿no? Entonces, es peligrosísimo en un tiempo como este, el lado oscuro, porque si vamos a suponer, yo no sé si era bueno o no era bueno que nos pusiéramos tapabocas y no voy a entrar en discusión al respecto, pero vamos a partir de que realmente el tapabocas era la salvación de la humanidad. Qué peligroso que alguien nomás por joder se lo quite. Si fue, nada
que nada más por joder, no porque no crea en el tapabocas, sino por joder, si realmente eso era lo que nos iba a salvar o no. O sea, estoy poniendo un ejemplo sin asumir que una cosa es verdad o la otra. No, pues la verdad, a estas alturas del partido, no estoy convencida de tener la verdad en este tema, en el tema de lo del COVID y todo ese rollo. Pero sí, el acuario sombreado, si toda su familia es abogado, él no va a ser abogado nomás por joder, aunque a lo mejor le hubiera gustado serlo, pero ni siquiera se lo va a cuestionar porque sigue la inercia de ir en contra, digamos. Entiendo entonces que el gancho de Acuario es romper la estructura. Cuando dices sacrificar a la tribu por no perderse a sí mismo, ¿a qué te refieres exactamente? Porque hay una parte de Acuario que también habla de como de una suerte como de Sí, comunidad también, sí, ¿no? O de paradójico, qué bueno que lo nombras. ¿cómo? Eso es lo paradójico. O sea, me refiero, cuando dije sacrificar a la tribu y a lo mejor no me expresé bien, me refiero a estar dispuesto a perder a la tribu. Es yo voy a nombrar mi verdad, aunque me quede sola. Yo voy a nombrar mi verdad, Okay. aunque ya a nadie le guste, aunque todo el mundo me diga que está mal, pero antes que nada no me voy a perder a mí misma. Y paradójicamente, si yo sigo mi verdad y tú sigues tu verdad auténtica y el de juntos sigue su verdad auténtica y el de juntos sigue su verdad auténtica, vamos a construir un mundo mejor para todos, que seguir siguiendo las reglas de un señor que ya ni existe. Melchor Ocampo escribió una chingadera que le siguen leyendo a todo el mundo, que aparentemente ni Melchor Ocampo siguió, y el señor ya se murió, y ahí seguimos en la perpetuidad con la epístola de Melchor Ocampo. O sea, eso es no cuestionarnos, eso es no ver si sigue sirviendo o no. Y bueno, yo sé que hay mucha gente que creo que ya no es obligatoria, fue obligatoria durante muchos años, ¿no? Ahora ya no es obligatoria, puedes pedir que no te la lean. Pero, pero paradójicamente, cuidando una verdadera voz individual, es como podemos confiar, co-crear un mundo distinto. Si de repente, no sé, no se me ocurre qué, digo, por la gente que me rodea, si todas las mamás y todos los papás dijeran, a ver, basta, en algo como los horarios salteados, escalonados de las escuelas, en donde las mamás van y vienen, van y vienen, van y vienen, si todo el mundo se uniera, pues entonces eso haría que las escuelas lo cambiaran. Así que sí hay una cuestión de unión, pero no, o sea, como que el camino es al revés. Capricornio, lo importante es la pertenencia, y en Acuario lo importante es la individuación, pero de la individuación se puede crear una sociedad distinta y nueva. En cambio, Capricornio es Como, tradición. Uh-huh. como, a ver si entiendo bien. Entonces, es como poner la voz individual ante un suceso que nos afecta a todos, aunque poner mi voz de manera individual haga que me quemen como una bruja o algo así. ¿A eso te refieres? Como o sea, Ajá. mencionar algo que afecta a lo colectivo, aunque eso sea de alguna manera echarme Ajá. encima a mí misma, a lo colectivo. O bueno, a mí, Sí, a por ejemplo, que sea. con el trabajo personal que hacemos del corporal y todo esto, ¿no? Mi verdad es que las emociones deberían de ser una cuestión que ya todo el mundo debería llorar y permitirse enojarse y permitir temblar y que fuera normal, si estuvieron a punto de atropellarte, irte a la banqueta y ponerte a temblar y que no te viera la gente como loca, etcétera, etcétera. Esa es mi verdad. Para atreverme a ponerla, tengo que estar dispuesta a no pertenecer, a que me exilien, a que me juzguen, a que me tachen de loca. Pero si lo mantengo, quizás dentro de 15 años, la gente va a temblar en la calle cuando tenga miedo y va a ser más sano. Entonces, a la larga estoy creando un bien a la humanidad, pero tengo que estar dispuesta a perder, digamos, mi tribu, entre comillas, mi tribu, ¿no? No sé si me expliqué. Uh-huh. Y Sí. entonces, el asunto es que Plutón, cada uno de nosotros, dependiendo de la edad que tengamos, habemos conviviendo en la humanidad gente con el Plutón en diferentes lugares. Y entonces voy a decir una generalidad que decíamos el otro día platicando tú y yo. O sea, Plutón entró a Cáncer en 1914, ¿no?
Y entonces, si todavía anda por ahí alguien, estuvo hasta 1937. Entonces, si mi madre todavía viviera, que nació en 1930, tiene Plutón en Cáncer, pertenecería, y seguramente todavía hay por ahí, hay gente que este valor fundamental de transformación que lo motiva y lo mueve, o sea, donde tenemos a Plutón natal, es donde tenemos la posibilidad de transformarnos, la posibilidad de transformarnos a nosotros. Otra Todos vez esa tenemos a parte. Plutón en algún lugar, dependiendo de la edad que tenemos. Y entonces estaba yo hablando de la generación, por ejemplo, de mi madre. Mi madre tenía Plutón en Cáncer porque nació en 1930 y en ese entonces, entre 14 y 37, estaba Plutón en Cáncer. Y curiosamente te he platicado muchas veces cómo mi mamá hablaba tanto de la comunidad, porque Cáncer es justo comunidad. Comunidad no tan acuarianamente ni tan ordenadamente como Capricornio, sino como de familias. La familia, que es Cáncer. Y entonces, esa generación, digamos, de esa época que todavía por ahí ande alguno con Plutón en Cáncer, todavía tienen ese valor muy importante, sombreado luminoso, como quiera que lo hayan chambeado. Y luego pasaron a Leo, y están los que nacieron entre 1937 y 1958. Y perdón para los presentes, pero esos le partieron la madre al mundo de una manera muy significativa, porque lo único que les importaba, sombreadamente, era sí mismos y let's go party, y vamos a chutarnos el planeta, al fin que no nos lo vamos a acabar. Y no es que Leo en general sea egoísta, pero esa es la parte sombreada de Leo. Entonces, y como no me quiero ir deteniendo en cada uno de ellos, y después la gente que nació en 1950, entre 56 y 72, yo nací ahí, tenemos a Plutón en Virgo. Y entonces, de manera luminosa, estamos queriendo de alguna manera servir al mundo y sanar al mundo, que tiene mucho que ver con la energía de Virgo. Pero también está llena de gente súper rígida, que también es la parte sombreada de Virgo, y que las cosas deben de ser de X, Y y Z manera, ¿no? Que de repente para todos. Y luego vienen los de Libra, que están entre 1971, ya no voy a hablar específicamente de cada uno de ellos, nos vamos a colgar mucho, pero Libra de 1971 a 1984, en Escorpión de 1983 a 1995. Algunos van a decir, ay, pero yo estoy en medio, me nombraste en medio, sí, porque entraba y salía. En Sagitario, pero luego vamos a poner ahí en comentarios, o ya lo puso Aletia específicamente. Y en Sagitario de 95 a 2008, y en Capricornio de 2008 a 2024. Y porque estoy diciendo 24, y porque es 23, 24, a partir de pasado mañana, dentro de 3 días, no pasado mañana, dentro de 3 días, arranca Acuario y luego regresa, y luego entra y luego regresa, y va a estar yendo y viniendo Plutón, Capricornio y Acuario, para que aprendamos eso de lo que hemos estado hablando. Y se va a quedar en Acuario hasta 2044. Bueno, aquí que en Acuario sería una manera bien diferente de ver la familia. Bueno, ahí la respuesta sería, porque me alcancé a ver esa pregunta, no he estado viendo todas, ustedes perdonen, pero hablar y leer no puedo, pero Plutón no necesariamente habla de la familia. O sea, mencioné la familia para la generación que tenía Plutón en Cáncer, porque Cáncer habla de la familia. Entonces, eh, ¿en dónde nos afecta? ¿Cuál es el área de transformación individual de cada uno de nosotros? Pues donde quiera que tengamos a Plutón en tránsito. Yo lo tengo en la casa 2, no sé ustedes. O sea, cada uno tiene acomodado su carta, y para eso, aunque parezca este anuncio, tenemos por ahí a la venta el módulo 1 de astrología, para que cada uno de ustedes pueda empezar a tener lo básico. Los que entraron al módulo 1 y por ahí está la venta con cuadernillos de trabajo y todo esto rollo, pueden entrar a un chat donde intercambiamos opiniones y cosas por el estilo. Ahí sabrían en dónde tienen a Plutón y dónde va a entrar a Plutón en Acuario su carta, para que vean cuál es el área en la que están invitado esta calidad de transformación. Entonces, eso sí, ya es muy particular. Lo de la familia era para la generación ayer, Plutón en Cáncer. O sea, Plutón no habla de familia, Plutón habla de transformación en general. Pero si tienes a Plutón transitando por la casa 4, entonces lo que va a cambiar y lo que te está invitando a renovar es la familia, si está transitando por casa 4.
pero cada casa son estos gajos en donde es una área en donde, según dónde está Plutón, cuando pase a Acuario, nos está invitando antes a estructurar y ahora a romper estructuras. Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo van? ¿Se te ocurre otra cosa por ahí que comentar, Aletia, o que preguntar? ¿O los demás? Sí. Entra Plutón en Ajá. Acuario por los próximos muchísimos años. Y eso, o sea, entonces Plutón es un planeta generacional, ¿no? Nos toca como por generaciones. Yo te comentaba que me parecía como de cierta manera impresionante ver cómo ¿cómo se dice? La extensión de vida, o sea, la esperanza de vida ha crecido tanto estos últimos años, y entonces, tal vez si en los 40 el promedio de vida era de 50, 60 años, no sé, estoy inventando cifras, pero conforme ha pasado el tiempo ha ido creciendo, y entonces hoy tenemos a niños o niñas que van a ser pues los que se quedarán en la tierra después de nosotros y de nosotras y están conviviendo con abuelas y abuelos que tienen 70, 80 años y que les están criando. Entonces, o sea, cómo podemos escuchar qué nos tiene que decir este Plutón en Acuario? Digo, entiendo que depende de nuestra carta y así de manera personal, pero como Yo, generacionalmente, o sea, por ejemplo, yo que estoy criando hijas, que convivo con gente que lo hace, que aparte tengo a mi madre, o sea, vamos, tengo gente mayor que también está, o sea, hay como que hay muchas generaciones juntas. ¿Cómo se puede acomodar eso? ¿Cómo podemos ponernos a la escucha para sí, ver qué puede, porque o qué puede servir? justamente No como sé. decíamos, si todavía hay alguien por ahí, que seguramente hay, que haya nacido en 1937, tendrá en Plutón en Cáncer, y entonces estamos conviviendo gente de Plutón en Cáncer, en Leo, en Virgo, en Libra, en Escorpión, en Sagitario y en Capricornio so far. O sea, hay 7 generaciones, por llamarla así, o sea, 7 Plutones distintos conviviendo, y a partir de dentro de 3 días empezarán a nacer niños con Plutón en Acuario, que esos son los que sean grandes, van a cambiar al mundo radicalmente si no lo cambiamos nosotros, porque nosotros tenemos la influencia, pero ellos van a ser ellos. O sea, nosotros vamos a estar aderezados con un mood, es como, se me ocurrió un ejemplo medio bizarro, pero es como, a nosotros nos va a nevar en caso de una influencia o nos va a dar calor o no sé qué, pero ellos van a ser el muñeco de nieve, o sea, me refiero, ellos van a hacer eso, o sea, verdaderos revolucionarios, o sea, todos los niños que nazcan con Plutón en Acuario, van a nacer realmente con una energía de vamos a cambiar esto, porque si no, o sea, borrón y cuenta nueva. Pero pues tendríamos que esperar a que tengan 20 años más. Y yo me muero de curiosidad de ver esa generación funcionando, ¿no? O sea, si. Entonces, la sombra, hace ratito decía María, él preguntaba por la sombra de Acuario. Curiosamente también sería que te valga madres todo, ¿no? Que te valga madres todo, que no te importe nada. Pero paradójicamente, sí, la conciencia ni siquiera de social, sino como de humanidad. O sea, la gente que tiene muy resaltado Acuario podría estar trabajando en Greenpeace y en la ONU o en organizaciones, no sé si la ONU, pero organizaciones realmente más eco-worried, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Dice, dice Daniela, mi abuela es del 25, tiene sí, 97 años. Y Alejandra, así de no, no es de tener hijos. para poblar el mundo de revolucionarios, estoy de acuerdo, total y absolutamente. Es tiempo difícil para tener hijos. Pero es cierto lo que decías tú. O sea, ¿qué pasa un niño? O sea, tus hijas tendrán, no sé, entre Plutón en Sagitario y Plutón en Capricornio, que es muy distinto. Plutón en Sagitario es más abierto, más open mind, más buscando cultura, y Capricornio es mucho más aplicado, mucho más tradicional y siguiendo las reglas. Pero ¿qué pasa con estas dos niñas distintas? Que estamos hablando de un planeta en toda su carta, no sabemos dónde es el Sol, la Luna, etcétera, 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 pero es una influencia importante, es una influencia importante. Están interactuando con una abuela con Plutón en Cáncer o Plutón en Leo o Plutón en Virgo, y esta interacción que de alguna manera siempre existe.
siempre existe, ¿no? O sea, yo tengo Acuario y mi mamá tenía el sol en Capricornio, hablando de los mismos signos. Entonces, pues sí, yo estaba en contra de todo lo que me vendían, digamos, ¿no? Entonces, ya ahí de madre e hijo, nada más por el puro sol. Realmente el Plutón habla de como de un fondo, o sea, si estuviéramos hablando de un cuadro, estaríamos hablando no de la florecita ni del rinoceronte, estaríamos hablando del fondo pintado que va a haber genéricamente, ¿no? ¿Hay algo que podamos como preparar o poner atención a la escucha para este Plutón generacional que está entrando dependiendo de nuestro, pues no sé, de nuestro signo, entiendo que es desde nuestra posición de la carta natal, pero hay algo que generacionalmente, no sé, algo sí, que a nivel general podamos como esperar y entonces, Ajá, no sé, pues sí, ponerlo en cierta me calidad de parece, o escucha, sea, no en el sé. trabajo que hacemos psicocorporal, siempre estamos atentos a observarnos, a cuestionarnos, y de esa manera yo subrayaría mucho la cualidad de cuestionarnos, ¿no? O sea, en todos los sentidos. Estoy haciendo la chamba que hago porque me gusta o por inercia. La inercia sería una parte sombreada de Capricornio. Sigo casada con este hombre porque quiero y porque eso es verdaderamente lo que defiendo, porque pues ya llevo 45 años y ya para qué le cambio. O sea, Capricornio sombreado sería como la inercia de seguir sin cuestionarse, y Acuario tendría que estar dispuesto a oír su voz y defenderla para ir rompiendo y cambiando. Entonces, pues lo que yo sugiero es eso: cuestiónenselo todo, atrévanse a cuestionárselo todo, todo. O sea, ¿por qué me he visto en la mañana como me he visto? ¿Por qué y en pandemia andábamos todos fascinados de pants y de pijama y en calzones? Y ahora otra vez todos de saco y corbata, o sea, ¿para quién? ¿Para quién? ¿Por qué? ¿No? O sea, como cuestionémonos, diría yo, de alguna manera, pues sí, Acuario, fíjate, me quedé pensando que Acuario es sin duda el que cuestiona, y es anterior a Piscis. Y Piscis es cuando ya todos estamos unidos. O sea, cuando ya estamos todos unidos. Piscis es un lugar donde no hay división, donde todos somos uno, donde todos estamos fundidos, donde lo que lo siento, yo lo siente todo el mundo, donde lo que el otro me duele, le duele, me duele. Y entonces, y este es el paso previo, pero hay que cuestionar, hay que romper, hay que cambiar, hay que atreverse a nombrar la verdad, hay que atreverse a quedarse solo, que no implica necesariamente quedarte solo, solamente atreverte a, ¿no? Y pues yo diría que a las 6:00 de la mañana, los que estén despiertos, yo sí pienso poner mi despertador, pues yo diría, tiremosle buena onda a Plutón en Acuario, pidámosle que me entre con sus mejores vibras a la humanidad, que realmente pues no sé, de estar atentos a irnos a la luz y no irnos a la sombra, porque pues la sombra también nos puede llevar pues al caos más tremendo, ¿no? O sea, sería como ese romperlo todo a lo pendejo, digamos. Eso sería también la sombra de Acuario, ¿no? Decirle que no a todo, a lo pendejo, eso sería la sombra de Acuario. No sé si hay por ahí alguna pregunta que no sea personal. Las preguntas personales de mi Plutón está en tal lugar, no acabaríamos nunca, pero sí es algo que pueda servirnos a todos. Las es Dice eso Marien, creo, ¿eh? otro, ¿Mm? dice Marien, otro aspecto sombreado de Acuario sería ver mi grupo como el elegido y el evolucionado, menospreciando a los demás. Es una No pregunta. estoy segura de que fuera característica de Acuario. Eh, eh, Me suena un poco más, o sea, de yo, o sea, el de mí, el mío es el bueno, me suena más una sombra de Leo. Me sonaría más una sombra de y también de Capricornio podría ser dependiendo del tenor. Pero si no, Acuario, la sombra de Acuario sería separarse por default de los demás.
ni siquiera para defender mi verdad, sino porque me separo por default, porque ni para qué, si no voy a pertenecer y nadie va a estar de acuerdo conmigo, entonces a lo mejor ni me acerco, digamos, ¿no? Me parece que también podría ser una sombra con la que, con mucha vergüenza a veces me identifico de decir, ay, seguro que no me va a explicar, seguro que no va a entender, seguro que no me voy a encontrar, etcétera, voy, ¿no? Pero no, estoy dejando de hacerlo. Ya me balconeé. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Y bienvenido aquí en Instagram, en TikTok, en donde anden, bueno, yo sé que esto es Instagram, en Facebook, por ahí, ahora sí que lance preguntas, yo contesto todo lo que me ponen, lo contesto. No cosas personales, porque si no me estaría dando consultas personales, pero genéricas sí, y insisto, si se compran el módulo 1, por ahí está el 1 y el 2, creo que el 2 no lo hemos lanzado, y prontamente daremos el 3. Tienen acceso a un chat en donde yo, ahí sí, hasta personales, contesto todo. Uh-huh. Dice Marian otra vez, pero hablando de esta Es que tendencia a ver por el en grupo de efecto, Acuario, grupos, supongo. en efecto, Acuario es grupos, pero lo que yo resaltaba es que creer que mi grupo es el mejor, eso sería una característica del ego, que lo puede, pero hablar de grupos Okay, sí tiene, o sea, grupos sí tiene que ver con Acuario. Uh-huh. Sobre todo, okay. perdón, sobre todo estos Entonces, grupos, tradicionalmente se le llamaba la casa 11, que es la casa de Acuario, la casa de los amigos, pero no, es la casa de estos grupos que tienen un propósito común, los que nos juntamos en psicocorporal para trabajar y procesar las emociones, no necesitamos ser íntimos amigos, pero tenemos un propósito común. Los que se metieron al módulo 1 y están en el chat tienen un propósito común. Ese tipo de grupos sí es un grupo acuariano. Uh-huh. ok, grupos entonces con propósitos Exactamente. Y yo creo comunes. que mejor Ok, grupo ok. que la humanidad con un propósito común, que no nos lleve la chingada, o sea, creo que podría ser un acuerdo en el que, o sea, un propósito en el que todos estaríamos de acuerdo. A lo mejor no en la manera, no en la forma, no en la vía, no en el camino, pero no creo que alguien diga, yo sí quiero que nos lleve la chingada. Bueno, a lo mejor ya, si creen que ya es promedio, pero ojalá no. Ojalá, ojalá no nos Sí, lleve. ojalá no. Pues a menos de que creas que hay algo ahí Ent- relevante. pues no, o sea, entiendo entonces que, que es un momento como de, o sea, para ocuparnos como de este tránsito que va a durar 2 años, ¿no? O sea, de aquí a que se Ajá, instala completamente en la... Ya como revisar nuestras inercias, como para no romper. Es que estoy pensando, ¿cómo es que Acuario nada más, o sea, cómo se sombrea un signo, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a esa parte? Entonces, seguro no será nada más porque quiero y me da la gana. Creo que tiene que ver con entonces revisar esas inercias que trae el signo anterior, como revisarlas, ubicarlas, igual y ni notamos que son ajá. inercias. Y creo que Y, también mucho alzando la voz. O sea, ¿cuántas veces alguien dice, híjole, qué lata que los niños, uno entre a las 8 y el otro a las 9? Y entonces todo el mundo parte de que no lo vamos a poder cambiar. No, yo no voy a poder cambiar eso. ¿Para qué voy a hablar con el director si soy una mamá de 80,000? Sí, pero si todas las mamás fueran a hablar, o por lo menos una gran mayoría, eso cambiaría, seguro. Entonces, empezar como a poner el liderazgo en esa voz, porque Acuario es el que se atreve a poner la voz. El que se atreve a poner la voz tiene mucho que ver con Acuario. Entonces, revisar cuáles cosas quisiéramos que fueran diferentes y aunque creamos que no tienen que ver con nosotros, nombrarlas y decir y estar dispuesto a que te tachen el loco, a que te critiquen, a que te digan que sí hay que sacrificar a una virgen para que llueva, o sea, poner nuestra voz para que en una de esas dejen de sacrificar a las vírgenes de hoy, digamos, o sea, hablando de como metáfora, ¿no? Uh-huh. Ahí de la era de Acuario, okay. lo de la era de Acuario es, todavía los astrólogos no se ponen de acuerdo, a pesar de que algunos lo proclaman, de cuándo a cuándo la era de Acuario. La era de Acuario, el asunto con las eras es que no tienen
No es como ahorita en que yo les puedo decir en qué minuto y qué segundo pasa Plutón a Acuario, igual que siempre ponemos los signos en Instagram de qué día y a qué hora entre signo. El asunto es que las eras no hay un objeto físico que pase a algún lado. Y entonces es una cuestión muy subjetiva y todo el mundo tiene su diferente opinión de si estamos ya en la era de Acuario o no, de si ahí viene, pero dentro de 200 años. Eso es como otro tema completamente. Y la verdad es que desgraciadamente no le veo a nuestro tiempo características todavía de era de Acuario, pero ojalá se las empecemos a ver, ¿no? Pero las eras son enormes, o sea, Plutón pasará por Acuario varias veces en una misma era, digamos. Uh-huh. Dice Patti, en la parte más personal depende de dónde tengamos a Plutón natal, casa, lo que tendríamos que trabajar en este tránsito o más que tenemos en Acuario. Claro, cómo inclinarnos, o sea, Personalmente, cómo... ¿qué vemos? Yo lo que veo es primero dónde tengo mi Uh-huh. Plutón natal. ¿Por qué? Porque donde tengo mi Plutón natal es donde yo estoy invitada a transformarme. Yo, genéricamente, independientemente de si Plutón ahorita anda en dónde, a dónde está Plutón natal por signo y casa, es donde yo estoy invitada a transformarme en esta encarnación. Ese no lo puedo perder de vista. Y que está transitando, es importante ver en qué casa está, porque ya sabemos que va a entrar en Acuario, que sale de Capricornio, que entra en Acuario. Es importante qué casa está, si de casualidad va a hacer aspecto con este, o si va a hacer aspecto con alguna otra parte de nuestra carta. O sea, si yo tengo el Sol en Acuario, que sí lo tengo a 14 grados de Acuario, pues en estos 20 años, en algún momento Plutón va a estar arriba de mi Sol directamente. Entonces, ¿qué es lo que va a querer transformar mi identidad? Porque el Sol tiene que ver con mi identidad. Entonces, me fijo en el Plutón natal por signo y casa, me fijo en dónde está el Plutón en tránsito y me fijo si hay algún aspecto. Y entonces, con el Plutón en tránsito, aunque no haya ningún aspecto, y me balconeo nada más yo, o sea, yo tengo a Plutón en casa 2, mis recursos, y no nada más el dinero, mis recursos, con lo que cuento, mis valores personales, mis valores, mis habilidades, todo lo que yo cuento en esta vida, va a pasar de Capricornio a Acuario. Entonces, estoy a meter el sabor de Acuario en mis recursos y mis valores. Ahí es donde ya lo estoy personalizando independientemente de si no toca ningún otro planeta. Si alguien le está transitando por la casa de la pareja, estará invitado a usar este pensamiento abierto, nuevo, distinto y cuestionador en el área de la pareja. Si alguien lo tiene en la profesión, lo mismo. Si alguien lo tiene en la casa de la familia, lo mismo, o sea, qué tengo que cuestionar, en dónde me tengo que atrever de poner mi voz, en dónde me quiero atrever a poner las verdades que yo estoy viendo, y estar dispuesto a perder un poco mi tribu, aunque muy a menudo no la perdemos, es solamente estar dispuesto a perderla, porque la elección es pierdo la tribu o me pierdo a mí, porque si no me pierdo a mí, híjole, pues está más grave, creo yo, ¿no? Entonces, dar ese brinco, digamos. Muy bien. Feliz la entrada de la primavera. Ya estamos en primavera. Sí. Y entró la primavera para que luego entre Plutón con todo lo que da. Y aviso que vamos a estar dando muy probablemente, ojalá no cambie la vida, lives también sobre los planetas retrógrados. Voy a dar un preview rapidísimo. En este año todos los planetas lentos se van a poner en posición retrógrada y todos en algún momento van a estar retrógrados. ¿Qué quiere decir esto? Estén atentos, con la curiosidad, porque es muy importante y ahí la chamba está bien importante. Va a ser al ratito, creo que por ahí de mayo, para que estén atentos por ahí, a que entremos a hablar primero de lo que es que los planetas se pongan retrógrados y luego ir mencionando. El primero que se pone retrógrado es Plutón, porque ahorita entra Acuario y luego se pone retrógrado, que es como una reversa aparente, y vuelve a entrar a Capricornio, que son tiempos, les paso un pequeñito hint, son tiempos de revisar. Hemos hablado de cuando se pone Mercurio retrógrado, pero ¿qué pasa cuando un planeta, un monstruo de este tamaño, se pone, o sea, me refiero de influencia, no el tamaño, bueno, de todas maneras, de retrógrado? ¿Qué nos está invitando a revisar? Mercurio, Plutón está mucho más canijo. Entonces vamos a hablar de eso también más adelante. ¿Mm? Eso ya Muy habrá. bien.
Cariños a todos Cariños. los que anden por ahí. Besos. A ti te veo ahorita en el Zoom. Bye bye. Vale. Chao. No sé ni cómo acabar, pero me imagino que aquí.